Y bueno, en esta etapa lo que vamos a ver son las etapas que Freud llamó como etapas del desarrollo psicosexual. Acá vamos a ver varias etapas, desde que el niño es más bebé, o sea, desde eh, 0 hasta 12 años o más. Vamos a ver cómo se van generando estas situaciones. Digamos que en algún punto eh, son sucesos que nos pasan en la infancia cuando las energías o los impulsos que nosotros tenemos y que van a buscar un placer, ¿sí? Esos montos de afecto que tenemos, ese placer que necesitamos de alguna forma abastecerlo, llenarlo y decir, esto es lo que yo necesito y quiero que de alguna forma alguien me dé lo que estoy necesitando para poder satisfacerlo, empiezo a encontrar identificaciones. O sea, como bebé, como niño, me empiezo a identificar y hay zonas erógenas que son como los receptores de esa situación. Es como una energía, ya lo habíamos visto antes, ¿sí? esa libido, que es la que impulsa esas ganas de hacer y que eso se satisfaga, ¿sí? Está detrás de lo que posteriormente se va a llamar la conducta que vamos a desarrollar. Entonces, eh, tengan en cuenta que la conducta o por ahí la personalidad se empieza a desarrollar a partir de más o menos los 5 años. Bueno, para Freud esta etapa es importantísima, esta etapa de la niñez, porque es la que de alguna forma conforma lo que después vamos a llegar a ser de adultos. Todos estos registros que aparecen en estas etapas psicosexuales son registros que después amnésicamente caen, pero que van a representar parte de las características que en la adultez nosotros vamos a tener. Y lo que vamos a llamar, en la medida que lo vamos pasando, paso por paso, ¿sí? Y tengan en cuenta algo, esto es Freud, ¿sí? No necesariamente siempre están así. Pero digamos, en la medida que vamos sorteando cada uno de estos pasos, vamos a llegar a un resultado positivo, vamos a tener una personalidad sana. Habíamos hablado en una teórica anterior el tema de algunos puntos fijos. Bueno, las fijaciones sigue siendo un tema importantísimo para Freud, es fundamental, porque ¿qué es la fijación? Es un punto, ¿sí? Es un foco que se queda en una etapa psicosexual que no pudo pasar a la otra, o sea, se queda en la anterior. Y acá vamos a ver un poco las etapas, cómo queda esto tomado, atascado y no puede salir y se quedó ahí y ya se quedó ahí. Se queda en ese lugar. Ahora bien, eh, estos puntos de fijación los vamos a tener en distintas fases. Y esto es justamente lo que Freud llama desarrollo en todas estas fases que son psicosexuales. Vamos a ir a la primera de todas, que es de 0 a 1 año. ¿Sí? La primera fase es la fase oral. ¿Dónde está? ¿Cuál es el lugar? La fase oral, la boca. ¿Sí? Ese bebé que se lleva el dedo a la boca o el dedo gordo que lo pone acá arriba, o el chupete, o la teta. Esa fase oral es muy fuerte y lo que genera, digamos, como problemática en el caso de una fijación, es la dependencia de eso. La dependencia, se fija la dependencia y también la agresión muchas veces. Entonces, en la adultez, nosotros con eso podemos llegar a tener problemas con el tema de la bebida o también somos devoradores compulsivos. ¿Sí? El tema de la comida nos lleva a tener problemas justamente con la comida excesiva. Y también esto que es importantísimo, que nos sucede o que nos ha sucedido a muchos, que es la necesidad de fumar. Eso sucede, digamos, lo que sucede en esa fase de 0 a 1 es esto de que la zona erógena es la boca. Entonces, eso nos lleva después en la adultez a que aparezcan algunos rasgos o algunos problemas en nuestra conducta que tenga que ver
con esta fijación, que algo que se quedó muy fijado en ese momento y que no pudo pasar, no pudo desarrollarse en las otras etapas, que no quedó disuelto. En mayor o menor medida eso nos va a terminar afectando. Por supuesto que va a depender también de nosotros. Esto, recuerden que el determinismo no es algo que está aceptado. Nosotros, si bien están las cosas determinadas y dichas de una determinada manera, por la conducta nosotros los seres humanos somos capaces de modificar absolutamente todo. Todo, sobre todo en terapia. 1 a 3 años, fase anal, fase importantísima. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la zona erógena? Los esfínteres, obviamente. O sea, los padres vieron cuando, a ver, nos hacemos caca, somos chiquititos y el tema del pañal, tenemos la libertad total, con el pañal no tenemos ningún tipo de inconveniente, seguimos haciéndonos caca todo el tiempo. Ahora hay un momento en que mamá nos dice, basta, no, basta, el pañal se sale y el nene retiene, el nene no quiere retener. Hay un momento en donde el nene empieza a entender que tiene que retener porque eso implica que empezó a adoptar lo simbólico del lugar y dice, bueno, ingreso a un mundo simbólico en donde te tengo que hacer cargo. Y una vez que empezó a retener, ya estás dentro del mundo simbólico. Ya estás diciendo, bueno, acá... Pero ¿qué pasa? Puede pasar que haya una mamá o un papá que, digamos, de alguna manera no muy interesante, le diga al chico o a la niña, le exija, digamos, demasiado durante un buen tiempo, no digo con castigos, ¿sí? Pero por ahí con retos, de forma tal que los padres se enojan para que el niño lo haga. Entonces, los chicos entran muy tempranamente en lo que digamos una personalidad anal eh, retentiva, ¿sí? De retención, y esto lo podemos ver como en el desarrollo posterior de un individuo demasiado rígido, demasiado controlador, demasiado obsesivo, ¿sí? ¿Vieron? El que ordena todo y el que tiene todas las cosas muy... O sea, es como que entró y le quedó en esa fase esa situación, ¿no? De hacerlo todo con el orden que tiene que estar establecido y que viene de arriba. Muy por el contrario, cuando los padres son un poco más flexibles respecto a eso y, digamos, son más condescendientes, por decirlo de alguna manera, por ahí el niño, en la forma adulta, es un niño que maneja un comportamiento más desordenado o con el tema de los elementos que tiene y lo que comparte, es más destructivo o derrocha su dinero sin importarle exactamente la forma de poder conservarlo. Digo. Son situaciones que se pueden dar de una forma u otra. Esto no siempre es así, pero sí es muy factible que si nos quedamos en esas fases y no nos atascamos y no pasamos a la otra y quedamos con situaciones muy fijadas ahí, es muy posible que si investigamos en el para atrás nos vamos a encontrar con estos detalles. Vamos a otra fase que es la fase interesante, por cierto, que es la fase fálica entre 3 y 6 años. La zona erógena, obviamente, los genitales. ¿Sí? Acá empieza lo que vimos anteriormente, el complejo de Edipo, complejo de Electra, el deseo de la mamá sobre el nene, esos reemplazos que existen de amo a papá, no lo quiero, me peleo con mamá, no me peleo, la angustia de castración, estas cosas en el caso de la nena, la envidia del pene. Acá, en este complejo, es interesante porque acá aparecen justamente esas situaciones, esos sentimientos, esas angustias que se ven reflejadas tanto en niños como en niñas, pueden quedar tomadas de este lugar. Y recuerden algo importante, en esta fase también se arma esto de la estructura del aparato psíquico, con el tema de me quedo con la restricción de papá, o si rol de papá no está, esa restricción no está, entonces adquiero una dimensión distinta en mi aparato psíquico. Después hay un periodo que es un periodo en donde no aparece una zona erógena, o por lo menos no aparecen sentimientos
sexuales, ¿no? Como que no está, que es una zona que queda así medio en la nebulosa, que es entre los 6 y los 12 años. Pero, ¿qué hay acá? Hay una exploración acerca de, claro, tantas cosas han pasado anteriormente, entonces se va dirigiendo a otras áreas, por ahí al área del estudio, hacer más amiguitos, por ahí interactuar más socialmente. Esta es una etapa que es muy importante porque acá se van a dar un poco el desarrollo de las habilidades que el niño tiene, también con la comunicación, pero fundamentalmente el niño va a hacer hincapié en confiar, ¿sí?, en él mismo. Eso es muy importante. Eh, la fase genital eh, que va de los 12 años hasta que nos morimos, la zona erógena también la toma Freud como genitales, pero acá ya hay una maduración en lo que es la situación sexual. Ya no es tomada como lo anterior. Ya acá lo sexual ya viene más, es más mental, hay elementos mucho más interesantes que se reúnen a la hora de componerlos y es más la sexualidad que nosotros vamos a tener acá en el inicio, a los 12 años, pero que en el desarrollo de la adultez vamos a seguir teniendo. Va a haber más necesidades individuales y también va a estar bastante en claro para el individuo o bastante en cuenta, va a tener en cuenta mucho el bienestar de los demás. ¿Cuál es la significación de todo esto? En el caso de esta etapa es lograr un equilibrio frente a las distintas áreas de la vida, ¿sí? Buscar un equilibrio en las distintas áreas que tenemos en la vida. Una vez que atravesamos todos estos periodos y lo hemos atravesado de la mejor forma posible, podemos hablar de también una personalidad normal que vamos a poder desarrollar. Posteriormente vamos a ver qué pasa cuando estas cosas no salen del todo bien, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos entonces con esto, que serían haber visto ya todos los periodos que Freud maneja respecto a las etapas del desarrollo psicosexual que el niño va a tener. Así que hasta aquí llegamos. Vamos después a la próxima clase. Nos vemos.